Hola, ¿cómo están? Bueno, vuelvo después de mucho tiempo para hacer un video con polémica. Con polémica, pero no porque diga algo como muy incorrecto u ofensivo ni nada que se le parezca, sino simplemente porque eh, propongo eh, hacer algo un poco más, qué sé yo, provocativo o audaz que hacer un top de títulos o de series, que es, bueno, proponer el debate sobre cuál fue o cuál podría considerarse que fue la mejor serie de que apareció en Editorial Columba a lo largo de, no sé si decir toda su historia, pero sí a partir de su auge desde fines de los 60 hasta su crisis a mediados de los 90. Para eso eh, voy a tratar de hacer un equilibrio entre mis preferencias personales, o sea, lo que es el componente más subjetivo de, mi, de mi opinión, y por otro lado una serie como de criterios lo más objetivo posibles. Que por supuesto ambos aspectos, tanto el subjetivo como el objetivo, eh, son cuestionables, por supuesto. Acá lo que propongo es un debate alrededor de cuál pudo haber sido la mejor serie. Eh, Saliéndome de, de la simple popularidad, incorporando otros elementos, que por supuesto voy a ir enumerando a medida que fundamente la que me parece a mí que fue la que se podría considerar la mejor serie que, que tuvo Columba a lo largo de este periodo que señalé al principio. Y que no necesariamente es la serie que más me gusta a mí. O sea, trato de salir, y es también mi propuesta, que podamos ir un poco más allá de el gusto personal y de la popularidad que sabemos que puede tener una serie para poder definir, incorporando muchos otros elementos, además de estos dos, cuál pudo haber sido la mejor. Así que, bueno, a continuación, ¿cuál me parece que fue la mejor y por qué? Teniendo en cuenta todo lo que dije en la presentación, doy mi opinión. Me parece que la mejor serie de la historia editorial Columba fue Gilgamesh el Inmortal. Recordemos, Gilgamesh el Inmortal, serie creada por Lucho Olivera eh, en 1970, que originalmente iba a ser un unitario un poco extenso, y que por la buena acogida que tuvo entre los lectores, se terminó convirtiendo en una serie que tuvo distintas etapas hasta fines de los 90, o sea, hasta el mismo declive y fin de la editorial Columba, que es la empresa que publicó la serie con exclusividad. O sea, Gilgamesh, tengo entendido que no fue, a diferencia de otras obras de editorial que se publicaron en Columba y sobre todo las que fueron de autoría de Robin Hood, tengo entendido que Gilgamesh no fue como publicada en otra editorial en Europa y demás, eh, por lo menos no de manera completa. Eh, en todo caso alguna etapa, pero no tengo conocimiento de eso honestamente. Pero Gilgamesh está muy identificado como con Editorial Columba, casi con exclusividad. De una manera similar a lo que pasa con Nippur de Lagash, que también es una serie totalmente identificada con la editorial y que... eh, y bueno, eso. Em, Recordemos que Gilgamesh, el Inmortal, por supuesto, recupera la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, que es el protagonista de un poema épico que se remonta a
la antigüedad, eh, la antigüedad de Oriente, a lo que eran las ciudades sumerias, ¿no? Y que fue recuperado, por supuesto, a través de eh, un hallazgo arqueológico en distintos momentos, de manera tal que después, con la intervención, por supuesto, de especialistas, de distintos especialistas, terminó conformando un corpus literario unificado eh, que cuenta la historia de este rey de Uruk que en la cima de su poder eh, y ante el fallecimiento de su mejor amigo decide ir en busca de la inmortalidad, ¿no? Bueno, en la historia de Lucho Olivera, a diferencia de lo que sucede en el poema, en la historia original de Olivera, que es continuada en las siguientes etapas por otros guionistas, Gilgamesh logra la inmortalidad. Y eso va a ser como la gran carga que va a tener que soportar durante su prolongadísima existencia. Eh, Bien, ahora, a continuación, ¿cuáles son como los criterios que utilicé eh, para llegar a esta conclusión, en realidad para dar esta opinión, que por supuesto se propone como un aporte a un debate? Bueno, en primer lugar, la duración que tuvo la serie. Sumando sus 4 etapas, recordemos Gilgamesh, el Inmortal, tuvo 4 etapas. La primera de Lucho Olivera, que suma, por un lado, a Lucho Olivera como autor integral, tanto guionista como dibujante, y que inmediatamente después es continuada por Lucho Olivera, que fue siempre el dibujante de la serie, pero guionado por Sergio Mulco, dibujante de la editorial, en ese momento muy joven, que se animó en los guiones, a hacer los guiones de esta serie, bajo el seudónimo de Leo Gioser. Esta primera etapa, entre el 70 y el 75. Posteriormente hay una segunda etapa, guionada por Robin Hood, nada menos, que está considerado por la mayoría como la mejor etapa del personaje, entre el 80 y el 86. Inmediatamente después, la serie se reinicia con Ricardo Ferrari, otro de los grandes guionistas de Columba. Entre el 86 y el 94 es la etapa más extensa del personaje. Y después de una interrupción en medio de lo que fue la fallida reorganización y relanzamiento de la editorial Columba en el 93-94, la serie se interrumpe por un tiempo y es retomada en el 97-98 en un proyecto que termina siendo muy breve, ahí ya bajo los guiones del experimentado Alfredo Grassi, digamos, que vuelve a Editorial Columba después de muchos años para nada menos que este relanzamiento del personaje que dura muy poco por la misma crisis en la que estaba ya eh, sumergida la editorial y de la cual no iba a salir. Sumando todas estas etapas, la serie duró 24 años, ¿no? Siendo así una de las series más extensas que tuvo Columba. Y estamos contando solamente los años en que apareció efectivamente. No hablemos de eh, la cantidad total de tiempo entre el 70 y el 98, donde ahí tendríamos prácticamente 30 años. Pero no. Contemos solamente los años en que el personaje fue publicado, apareció efectivamente, son 24 años. Digamos, no son muchas las series que alcanzaron esta cantidad de tiempo. Segundo criterio, los artistas que estuvieron involucrados en las distintas etapas del personaje. Por un lado, por supuesto, Lucho Olivera, que fue siempre el dibujante de esta serie, que además fue su creación, también como guionista. Ahora, posteriormente, la editorial, en 3 de sus 4 etapas, contó con algunos de los mejores guionistas que tuvo Columba en toda su historia. Estamos hablando de Robin Hood, estamos hablando de Ricardo Ferrari, estamos hablando de Alfredo Grassi.
que quizás para los que leyeron Columba, sobre todo desde mediados de los 80 en adelante, quizás no sea una referencia eh, eh, tan fácil de recordar, pero Alfredo Grassi en la década del 60, del 70 hasta principios de los 80 fue uno de los principales guionistas de Editorial Columba y está reconocido por muchos como un gran maestro de guionistas. Eh, entonces, ustedes fíjense, ¿no? Robin Hood, Ricardo Ferrari, Alfredo Grassi, estamos en distintas etapas para elaborar Gilgamesh el Inmortal. Fueron elegidos siempre los mejores guionistas a los que se podían echar mano en la editorial. Otro dato particular es que, nuevamente, recordamos, es una de las pocas creaciones de Lucho Olivera como autor integral. Lucho Olivera era dibujante, fundamentalmente, pero acá tuvo la particularidad de que se animó como guionista. Y le salió esta maravilla, ¿no? Y finalmente, como un dato para agregar, es fue una de las pocas intervenciones de Sergio Mulco como guionista también, ¿no? Sergio Mulco, un dibujante, ¿no? Muy recordado por sus etapas, sobre todo la segunda etapa al frente como dibujante de Nippur de Lagash, y que además fue el dibujante que en más oportunidades ilustró esta serie. Pero bueno, fíjense todas las particularidades que tiene solamente a la hora de referirnos a los guionistas. Pero bueno, además tuvo los dibujos de Lucho Olivera, que está probablemente en el top 3 de los mejores dibujantes que tuvo Columba, y se podría decir que tuvo la historieta argentina en la segunda mitad del siglo XX. 3. Versatilidad de géneros. Si bien es una obra fundamentalmente de ciencia ficción, lo que amerita decir que ya de por sí es un valor, porque la ciencia ficción nunca se caracterizó por ser un género muy que fuera del gusto de la directiva de Columba. Digamos, tuvo ciencia ficción eh, la editorial, pero la editorial se inclinaba más por otros géneros más tradicionales y no simpatizaba tanto con la ciencia ficción, que terminó siendo una imposición dado el éxito que tuvieron series como Gilgamesh. Ahora, muchas veces la ciencia ficción era simplemente el marco general a través del cual se articulaban otros géneros, ¿no? Como la aventura épica, el bélico, el terror, el drama, el relato filosófico. Y muchas veces, a su vez, atravesado por la ambientación histórica. Sí, por momentos es difícil identificar en Gilgamesh, por ejemplo, en, en toda una primera parte, en la etapa de Robin Hood, eh, hay momentos en que es difícil identificar una serie de ciencia ficción en Gilgamesh el Inmortal, y estamos más ante eh, una, una historia como decirlo, como una especie de serie histórica, ¿no? Hay toda una primera parte de la etapa de Good que es prácticamente un recorrido por la historia universal a través de la figura de Gilgamesh, atravesado por terror, ciencia ficción, etcétera, pero básicamente una serie de ambientación histórica, hasta que después pega el salto hacia la ciencia ficción, ¿no? Porque eso también era lo que habilitaba el personaje. Este es uno también de los rasgos destacados de la serie. Es la inmortalidad de Gilgamesh. Permite jugar con las temporalidades, y por lo tanto saltar de un género a otro o entrelazar géneros con una flexibilidad y por lo tanto dando lugar a una heterogeneidad que era muy difícil de lograr en una serie que estuviera más fijada en un marco temporal y donde el personaje fuera un personaje caracterizado por la finitud, porque en algún momento se iba a morir. Entonces reflejar el paso del tiempo es casi inevitable. Bueno, en el caso de Gilgamesh eso no sucedía, ¿no? Era un personaje inmortal y además inmutable. Entonces, bueno, esto te permitía jugar con muchas otras cosas.
ampliaba muchísimo la gama de posibilidades argumentales. Y eso se notó. Eh, y permitió a su vez que la serie tuviera múltiples arcos argumentales que no necesariamente estaban unidos por un argumento central lineal, ¿no? Y esto también es lo que hizo posible que tuviera distintas etapas que no estaban necesariamente vinculadas entre sí y que fuera relanzado sistemáticamente eh, como si se tratara de una serie nueva, aunque el personaje no lo era. Cuarto, es la única serie de Columba que tuvo 3 relanzamientos. Con el detalle de que ninguno de estos trató de ser una continuación de la etapa anterior. Wood prácticamente reescribió la historia original de Lucho Olivera de una manera similar a lo que intentó hacer Grassi en su momento, lo que fue la última etapa del personaje. Ferrari, por su parte, trató de conectar más con la etapa fundacional. Pero se puede leer tranquilamente cada uno de estos de las etapas de Gilgamesh, el Inmortal, como una serie en sí misma. Y creo que es la única serie de Columba que tiene estas características. Digamos, los otros casos, como puede haber sido, no sé, Orgrund, o como pudo haber pasado con el fallido, de la fallida segunda etapa de Mark, etcétera, son personajes que lo que tuvieron en todo caso fue una continuación de la historia original, pero no una especie de eh, reboot, como se llama, no un relanzamiento, ¿no? Eso sí sucedió con Gilgamesh, donde cada etapa se puede leer en sí misma. Quinto, es una de las pocas series de éxito que Robin Hood pudo finalizar. O sea, una especie como de maldición de las series más exitosas de Columba y también las menos exitosas, es que por la demanda de la editorial, que ante el éxito eh, que podía tener una serie entre los lectores y el pedido de nuevos episodios, la editorial como que presionaba a los autores para que la continuaran indefinidamente. Y que además, no sé si tanto porque lo pedía la editorial así, pero también un poco porque los autores no tenían otra salida, el personaje se iba congelando en una especie de, de situación, se iba estacionando en una situación determinada o en un estado o estación determinada y tendía a la autoconclusividad de los episodios. O sea, se iba perdiendo la linealidad, se iba perdiendo la historia del personaje, dejaba de haber evolución y lo que tenías era el mismo personaje haciendo más o menos siempre lo mismo. Eh, Eso no significaba que perdiera que perdiera calidad del guión, el dibujo, etcétera, pero sí el personaje quedaba medio a la deriva y nunca se terminaba de cerrar ningún tipo de historia y dejaba de haber y iba perdiendo de alguna manera interés. En el caso de Gilgamesh el Inmortal, esto no sucede. Sí hay etapas muy extensas, digamos, la etapa de Ferrari es muy extensa y se nota que Ferrari en un momento determinado tiene como que estirar la serie, más allá del objetivo original que se había propuesto, que se podía haber propuesto él. Eh, pero bueno, en el caso de Robin Hood, Robin logra terminar la serie. O sea, logra darle un final. Esto es algo que Robin no pudo hacer con la mayoría de sus mejores series. No lo pudo hacer con Sabarese, no lo pudo hacer con Mojado, no lo pudo hacer con, bueno, con muchas series que después terminó pasándole a otros guionistas, como en Aquí la Legión o Wolf o muchísimas otras, muchos otros casos. Pero en el caso de Gilgamesh, sí tenemos sí
logró darle un cierre a la historia, que es un cierre espectacular y es uno de los mejores finales que hay de una serie de Columba que jamás se publicaron y que por supuesto no voy a decir cuál es. Vayan a la etapa de Robin Hood y leanla para saberlo, los que no lo hayan hecho ya. Así que bueno, me parece que es un elemento a tener en cuenta este. Sexto, fue una de las principales series de la revista D'Artagnan, sobre todo a partir de el pase de Nippur de Lagash a la nueva publicación Nippur Magnum en 1980. Esto se vio reflejado tanto en la frecuencia de aparición en los índices. Gilgamesh aparecía casi siempre en las revistas que recordemos. Las revistas de Columba tenían aparición quincenal, o sea, había como 2 títulos por cada publicación, de manera tal que la frecuencia era quincenal, además de los anuarios, etcétera, que eran 3 anuarios por año, si no recuerdo mal. O sea, era muy intenso el ritmo de salida del material y Gilgamesh aparecía prácticamente siempre en los índices. Y no solo eso, sino que también era uno de los personajes de mayor frecuencia de aparición en las portadas de las revistas. Junto a otros como por ejemplo el Cosaco, ¿no? Que también aparecía muchísimo y porque era otro de los grandes personajes de la revista D'Artagnan. Séptimo, en la etapa final de Columba, desde 1996, cuando la mayoría de las series habían sido canceladas y los títulos se alimentaban casi exclusivamente de la republicación de material clásico, Gilgamesh fue una de las pocas series que se intentó recuperar produciendo nuevas historias. O sea, recordemos, para la segunda mitad de los 90, Columba ya estaba en una situación de extrema fragilidad, con una crisis imparable, que terminaría llevando a la cancelación de todos sus títulos en el 2000 y el cierre definitivo de la editorial en el 2001 por la quiebra. En la segunda mitad de los 90 eran muy pocas las series se pudo que se pudieron sostener a través de material novedoso. El grueso de lo que se publicaba era la reedición de material viejo. O sea, cosas que se habían publicado hasta mediados de los 90. Una de las pocas series que se eligió para eh, iniciar una nueva etapa con una nueva historia, etcétera, fue Gilgamesh, que es la etapa de Grassi, ¿no? De Grassi como guionista, siempre con Lucho como dibujante. Duró muy poquito, creo que son 5 episodios nada más, pero ese también fue el destino que tuvieron todas las otras series que seguían apareciendo con material novedoso, muy poquitas en la revista del editorial, como podía ser Dago, por ejemplo. Eh, y bueno, Nippur creo que ya no sé, me parece que había tenido algunas apariciones, pero ya se había dejado también de publicar. Por lo menos con material nuevo. Y bueno, finalmente, en octavo lugar, es la serie con más rescates a través de tomos recopilatorios, con la particularidad de que esto fue realizado a través de distintas iniciativas, ¿no? O sea, la primera, por supuesto, la hizo la misma editorial Columba a través de la colección Clásicos a fines de los 90, ¿no? Y que fue parte de, un, de un intento de la editorial por, a través del rescate de su patrimonio, levantar un poco las ventas o mejorar un poco mínimamente, aunque sea su situación financiera, tratar de estabilizarse, ¿no? Salieron muchos tomos recopilatorios de distintas series, la mayoría de ellas de Robin Hood, la amplia mayoría de ellas de Robin Hood. Eh, y de Gilgamesh llegaron a aparecer 2 volúmenes
de la colección clásicos correspondientes a la etapa de Robin Hood. O sea, no hubo un rescate de la etapa de Lucha Oliveras, es decir, la fundacional del personaje. Después, una editorial europea, 001 Ediciones, sacó 2 volúmenes con 2/3 de la etapa también de Robin Hood. ¿No? Creo que llegaron a publicar 2 tomos con más o menos 40 episodios. Recordemos, la etapa de Robin Hood tiene más o menos 66, 65, 66. Este emprendimiento como que quedó congelado. O sea, no apareció nunca, tengo entendido yo, el volumen 3 que completaría la serie. O por lo menos la etapa de Wood. Y finalmente, lo que me parece que es la iniciativa hasta ahora más ambiciosa, que es la de la editorial argentina Do Editores, de Javier Doello, que viene publicando hace muchos años de manera completa la serie Gilgamesh. Empezando por muy atinadamente la etapa fundacional del personaje, la de Lucho Olivera, y continuado por Lucho Olivera con Sergio Mulco. Y en una etapa que se inició el año pasado, eh, ahora se está encarando la etapa de Ricardo Ferrari, que es la más extensa, ¿no? Y con anterioridad a la etapa de Ferrari se había sacado un volumen con la breve etapa de Alfredo Grassi. Eh, Queda pendiente, por supuesto, saber qué va a suceder con la etapa de Robin Hood, que, bueno, lamentablemente falleció hace poco. Y bueno, hay que ver cuáles son las posibilidades de acordar con sus herederos la recuperación y publicación completa y definitiva de toda su etapa eh, al frente de esta serie, considerada por la mayoría como una de las o como la mejor etapa del personaje, como una de las mejores eh, creaciones de Robin Hood, y por supuesto uno de los desempeños de mayor excelencia y brillantez de Lucho Olivera como dibujante. Así que bueno, estos son los criterios que hacen a la fundamentación de por qué me parece que Gilgamesh el Inmortal fue la mejor serie de la historia de Editorial Columba. Nuevamente, es un aporte para un debate, no es una opinión en términos absolutos. Gilgamesh es una de las series que más me gusta de Columba, pero no es la que más me gusta. Hay otras que me gustan más. Pero nuevamente, acá traté de hacer un equilibrio entre mis preferencias y una serie de criterios que traté que se acercaran lo máximo posible a algo así como la objetividad. Está abierta la discusión, y bueno, escucho sus... Bueno, quiero leer eh, su- sus, ah, eh, sus propias lecturas. Así que bueno, saludos a todos y nos vemos la próxima.